La expectativa es muy alta en República Dominicana sobre lo que va a ocurrir con el tema del cambio de la Constitución de la República, tanto en el artículo 124, que establece el tema de la reelección en la República Dominicana, como en el último artículo transitorio de la Constitución, que específicamente señala que en caso de ganar las elecciones del 2016, Danilo Medina no puede volver a ser candidato a la presidencia de la República. Ese tema ha estado en debate. En el Partido de la Liberación Dominicana hay una discusión muy fuerte y todo el mundo sabe que Leonel Fernández ha dicho que no hay marcha atrás en su postura de conseguir la candidatura presidencial del PLD. Él ha sido 3 veces presidente de la República, aspira a una cuarta oportunidad. El principio de que Leonel Fernández ha respaldado es el principio que rige en la Constitución de los Estados Unidos, de una reelección y no más. De manera que estos temas van a seguir generando debate, pero nosotros queremos conversar con personas que están en el ámbito jurídico, en el derecho de República Dominicana. Y hemos invitado a Carlos Olivares, que está vinculado al Partido Revolucionario Dominicano, correcto, pero que al mismo tiempo es un abogado penalista reconocido y que tiene suficientes elementos para ayudarnos a entender el tema de la reforma de la Constitución. ¿Es verdad, Carlos, que si se reforma la Constitución de la República se atentaría contra la estabilidad democrática en República Dominicana? Eso no es cierto. Y eso no es más que un chantaje de algunas personas que quieren entender que cualquier reforma entraría en la ilegalidad. La misma Constitución establece los procedimientos. Y es por lo que, primero, darte las gracias por la invitación que me hace el programa. Sí. Y uno de los planteamientos precisamente que te quería hacer es que desde qué punto de vista queremos ver el tema de la reforma. Desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista de un estudio cientista. Es decir, entiendo que ya quizás es un poco extemporáneo, porque si no fuéramos a eso, pudiéramos ver un gran estudio que hizo Ilka Treminio, que es la directora de Flaxo en Costa Rica, un estudio sobre la reelección, Fausto, impresionantemente exquisito. Pero entiendo que ya estamos en un momento en que cualquier estudio pudiera devenir en extemporáneo, como te decía, porque estamos viviendo una realidad de momento. Ya. Pero hay muchos estudios sobre el tema constitucional en República Dominicana y el tema reelección. Una gran parte de las 38, 39 reformas 39 constitucionales han sido sobre el tema reelección presidencial. Aquí hemos tenido reelección permitida abierta ad infinitum, ¿verdad? Y hemos tenido control de la reelección o prohibición de la reelección. En los últimos años, en el año 94 se reformó la Constitución para impedir que Balaguer se pudiera presentar en un proceso electoral que al final sencillamente permitió la llegada del PLD al poder por primera vez. En el 2002 Hipólito Mejía reformó la Constitución. En el 2007 hubo posibilidad de reformar la Constitución, pero no se hizo. Y luego se reformó en el 2010 y más en el 2015. El mismo tema siempre, excepto la reforma del 2010 que fue, hay que debatirla, pero es una reforma leonelista, digamos. Correcto. Esta reforma, ¿tú crees que es lícito, es válido? Mira, jurídicamente? No solamente lícito, porque es que la misma Constitución prevé cómo hacerse. Es decir, date cuenta que lo primero que se está tratando es de que en base al 271 de la misma Constitución, sí, establecer cómo se va a introducir. Yeah. Y está preestablecido, aquí no hay un invento. El 271 establece el quórum a ejercerse para poder hablar de una reforma, de una emisión revisora. Yeah. Estaríamos hablando de las 2/3 partes para hacer la revisión, pero antes de esto, lo primero es que hay que introducirla. Y esta se maneja con una mayoría simple. Yeah. Y partiendo de que el grupo o la corriente del presidente Danilo Medina cuenta con unos 122 legisladores,
y la oposición, vamos a llamarle oposición, incluyendo lo que sería el grupo de Fernández, unos 100 legisladores. Tú sabes que está compuesto por 222 y que al día de hoy, y por eso te digo que es un tema más de valor, un tema más de matemática, Sí. es decir, que es lo que se estamos viviendo en este momento. ¿Cuál es la realidad de poder ser aprobado o no? El tema de ilegalidad, eso yo lo quiero sacar completamente de contexto porque la misma Constitución prevé cómo hacerlo. ¿Cómo se hace? Si se hace la reforma de la Constitución, como establece la propia Constitución, ¿tú crees que no hay ningún riesgo ni peligro de la institucionalidad democrática? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Y mira, quiero ir más lejos, Fausto, en el sentido de que se ha querido hablar de estigmatizar que las reelecciones son malas. Y lo único que quita o pone gobierno, independientemente de la población, son las economías. Y te quiero poner el ejemplo de Lee Kuan en Singapur. Lee Kuan duró en Singapur 31 años y de un país de extrema pobreza lo llevó precisamente a lo que hoy es un centro mundial financiero tan importante como es aunque Singapur. Más cerca de nosotros se puede poner el ejemplo de Honduras con Juan Orlando Hernández, correcto, que tenía 40 años de prohibición de la reelección. Él impuso una reelección y se han generado muchos conflictos. Hoy Honduras está en las calles. Hay muchas dificultades precisamente por el tema de la reelección. Hay problemas en Bolivia por el tema de la reelección y por el tema de la reelección hay problemas en Nicaragua y hay problemas en Venezuela. Sí, pero si te fijas, los ejemplos que me acaba de poner son más, no solamente problemas de la reelección, son temas de economía. Son países que no tienen una economía buena en este momento. Y tú podrás estar o no estar de acuerdo con la reelección del presidente Medina, como muchas personas. Ahora bien, lo que todos debemos de reconocer es que nuestra economía en este momento es referente a nivel mundial. Es decir, a nivel de Latinoamérica estamos presidiendo los principales. Hubo un empresario que la definió como: la economía de República Dominicana vuela como un avión que va a 30.000 pies de altura con vientos de cola favorables. Entonces, ¿usted cree que podemos cambiar de piloto? Bueno. Esa fue más o menos la pregunta que hizo Abraham Hasuri en una cena el 13 de junio que se hizo en honor del presidente de la República. Y tengo entendido, escúchame que te interrumpe, de que ese es el pensamiento de los principales empresarios del país. Y es precisamente por lo que te decía, somos referentes. Es decir, nuestra economía hoy día, los dígitos siempre están superados las expectativas de toda la programación que se han hecho. El tema es que si el presidente Danilo Medina no logra conseguir los votos suficientes para hacer la reforma de la Constitución, ¿no habrá planteamiento en el Congreso Nacional de que se convoque una asamblea revisora de la Constitución? Bueno, entiendo que... ¿O no, hay que ir a lo seguro? No, bueno, ¿cómo es eso? Que yo entiendo como abogado. Sí. Entiendo que necesariamente deben contar con los diputados y senadores necesarios para aprobarla y que de no ser así no creo que se van a exponer a presentarla. Entiendo que los 26, son solamente 26 legisladores que faltan al día de hoy. Y fíjate que todo concluye en matemáticas. Por eso era que te decía que no quiero un gran análisis de dogmática, sino de realidad, de los números. Hoy día son 26 legisladores que no es lo mismo cuando se presente ahora como ley, si es que se presente en el día de hoy o en la semana, porque el plazo va venciendo con relación a la presentación. Entiendo que sí, entiendo que de presentarla es porque deben tener eso planchado. Los votos. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Carlos Olivares. Carlos, por lo que me has dicho como abogado, y yo sé que tú estás hablando individualmente y no estás hablando en representación ni del Partido Revolucionario Dominicano ni de Miguel Vargas, pero ¿el PRD favorecería el cambio de la Constitución de la República? Total, nosotros hemos sido todo el tiempo coherentes en ese sentido. El presidente de nuestro partido es una persona que es un aliado y así como el trabajo que ha hecho con el apoyo del presidente, él va a continuar ese tipo de relación, con relación al apoyo al presidente de la República. Ya. En el hipotético caso de que se presentara, por ejemplo, el proyecto de reforma de la Constitución
y finalmente el equipo o la gente de Leonel y la oposición rechacen la posibilidad de esa reforma. ¿Tú crees que eso va a representar un fraccionamiento en el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, es indudable. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto esto pudiera perjudicar al presidente Medina con relación a una posible candidatura? Sí, hay que ver cuáles serían los dígitos que se manejan en términos porcentuales con relación a una candidatura o a la otra. Otra pregunta que también nos haríamos es si el presidente Fernández iría por otro partido. Sí, ¿qué tanto pudiera afectar esto? Entiendo que no. Entiendo que de una forma u otra, como país presidencialista en el que estamos, siempre ha de imponerse, para bien o para mal. En este caso entiendo que para bien, porque te reitero, el tema de la economía. Es decir, el tema de la economía es un país que de una forma u otra supera los dígitos proyectados y siempre vamos en ascendencia. Entonces, en ese sentido entiendo en que él va, como quiera que sea, va a mantener una mayoría prácticamente absoluta. ¿A qué se debe que el presidente ha sido tan parco de palabra sobre este tema? Así parece que lo fue en el 2015, pero él no ha postulado, no ha buscado, Lo que dijo el 27 de febrero fue, él está dispuesto a sacrificarse por el progreso y la prosperidad de la sociedad dominicana. Eso fue lo que dijo más o menos el presidente. Pero dejó en nebulosa todavía la aceptación. Incluso en el acto de los empresarios, él no dijo nada. Agradeció que le hayan hecho eso, pero nada más. Tú sabes que nada mantiene más expectativa que la misma expectativa. Yeah. El hecho de tú mantener la expectativa del ciudadano partiendo de la forma de ser de él, que siempre ha sido una persona que no es de mucho hablar, y sobre todo es una escuela, porque pasaba lo mismo con el doctor Balaguer. No sé si tú recuerdas que solamente al final de la jornada era que te hacía el pronunciamiento de si iba o no iba, pero hoy más lejos. Todavía los vicepresidentes que iban con él lo terminaban inscribiendo a las 12 menos un minuto en la Junta Central Electoral. Entiendo que es una forma también de evitar que el entorno se le pueda replegar y con esto también mantener la expectativa. Es más bien un tema de forma de ser. ¿Tú crees que puede haber algún alegato de falta de la institucionalidad en el caso de que la mayoría se constituya precariamente y se tome en cuenta las ausencias de legisladores? No, mira, la institucionalidad no creo que vaya a ser un tema a ser cuestionado, porque si algo tiene nuestro país es que de una forma u otra las instituciones, pese a que a veces las atacamos porque ocurren cosas con las cuales no estamos de acuerdo, pero no, el Congreso Nacional no creo que vaya a rabalizarse ni nada por el estilo. Que hablen de que hubo de manera ilegítima de conseguir votos, bueno, o de legisladores que cambien de partido, o de personas que sean convencidas y al final digan, bueno, yo soy de tal partido que es opuesto a esto, pero al final entendí que era lo más conveniente. Fausto, esa es la democracia. Esa es la democracia y ahí entendí en estos días que se quiso satanizar también al presidente Hipólito Mejía cuando dijo que él no podía influir sobre la voluntad del otro. Es como en la misma, leyes penales y las conductas son personales. Es decir, el hecho de que tú estés o no estés de acuerdo con algo, eso no te hace ni más bueno ni más malo. Y el hecho de que otro puede decir que tú te vendiste, que se dio dinero, ya eso se está diciendo. En la democracia confluye todo esto. Ahora, ¿dónde no confluye eso? En las tiranías. Yeah. Y en este momento aquí lo que más se trata es la democracia, porque si no, él hubiese podido intentar hacerlo de otra manera, pero no. Él todo el tiempo ha tratado de llevar desde el punto de vista de la democracia, ver cómo esto puede ser conocido. Bueno, todas las denuncias que se han producido sobre ofertas a legisladores de la oposición y parten siempre del criterio de que faltan unos pocos votos y que esos pocos votos pueden ser conseguidos. Una posibilidad es que la mayoría, las 2/3 partes del Congreso se constituye con los presentes y no con la lista completa de miembros de la Asamblea Nacional, 222. Correcto. Bien. En el caso de que la mayoría se consiga, por ejemplo, con una ausencia determinada de legisladores,
que no pudieron ir por razones de que estaban fuera del país, por razones Enfermedad. de enfermedad, por cualquier otra razón. Bueno, si se hace el quórum, se pasa y punto. Es decir, yo no quiero entrar a cuestionar de entrada a esa posibilidad. Estamos hablando de la legitimidad jurídica. No. Desde el punto de vista jurídico, jurídico es perfectamente posible. Es decir, el hecho de que nosotros los conozcamos, es decir, de que el presidente conozca y sus legisladores y sus aliados conozcan el proceso bajo la ausencia de otros, serán cuestionados, pero estamos en franco derecho y en la legitimidad que nos establece la misma Constitución. Ya. Es la misma Constitución que te habla de las 2/3 partes del quórum. Que vayan o no vayan, y eso es una parte muy subjetiva y muy personal del que asista o del que no asista. Ya. Carlos, me gustaría saber tu criterio. Hay aspectos que se han olvidado y que todo este debate ha sepultado lamentablemente personas como Reinaldo Pared, Andrés Navarro, Temístocles Montaz, que son aspirantes a la nominación presidencial, Francisco Domínguez Brito, en el Partido de la Liberación Dominicana. Una de esas personas no podría ser de verdad opción en caso de que no haya manera de entenderse en el PLD. Bueno, yo diría que la mejor opción de la que pudieran ser, si no el presidente, sería Miguel Vargas. No sabía que hasta ahora. Yo entiendo en que esos personas que acabo de mencionar, algunos de mis amigos, si pudieran ser buenos candidatos, pero a quien yo promovería sería mejor al candidato mío, que sería Miguel Vargas Maldonado. El PLD nunca va a aceptar un candidato que no sea de su partido. Bueno, está bien, pero eso es partiendo de la parcela política del PLD, que es a donde yo no me quiero entrar para no interferir con los intereses dentro de ese partido. Ya, porque una opción también que alguien, hay mucha gente que la ha mencionado y las encuestas la señalan como muy bien valorada, es Margarita Cedeño. Sí, es correcto, pero te reitero, como pertenezco a la candidatura de la corriente de quien es mi presidente en este momento, el ingeniero Miguel Vargas, yo a quien considero candidato es a Miguel Vargas. Ya, ¿tú crees que Miguel Vargas puede ayudar a un entendimiento en el Partido de la Liberación Dominicana? Creo que pudiera ser la dominicana? clave necesaria para poder llegar a un acuerdo y poder instaurarse un buen gobierno. Porque Miguel Vargas llegó a firmar acuerdos con Leonel Fernández y luego con Danilo Medina. Es decir, se ha tratado con ambos y ha sido aliados en ambos casos, los ha tenido como aliados. En un momento Leonel lo distinguió mucho y lo destacó como el presidente del PRD. Correcto. Eso sirvió mucho para la lucha interna dentro del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Esa posibilidad no está planteada hoy día o ya Miguel ha hecho algún tipo de esfuerzos para conciliar a Danilo y a Leonel? No podría decir eso, pero sí te puedo decir que son grandes amigos, tanto el doctor Leonel Fernández, que es una persona que no amerita mucho respeto y mucha distinción, también lo mismo con el presidente Medina, es decir, son dos candidatos posibles que son amigos y aliados del presidente del PRD. ¿Tú no tienes ninguna preocupación sobre el tema de los plazos y todos los tiempos que establece la Constitución de la República para hacer una reforma? Que el tiempo como que va pasando. No, ¿sabe qué pasa? Y está llegando como el punto en el que ya estamos ya en el extremo. Aparentemente el tiempo fatal, como decimos los abogados, el plazo fatal sería el 22 de agosto. Y si comenzamos a calcular el tiempo de aquí al 22, falta mucho tiempo todavía. Sí. Una reforma, creo que la reforma pasada se hizo en unos 31 días, 32, 33 días, partiendo de que después de una vez de la necesidad de la ley establecerse, tiene 15 días para la publicación de la misma, entonces ya después sí vendría ya el planteamiento para una asamblea revisora. Así que el presidente y el equipo que está trabajando con él para la reforma de la Constitución todavía tiene tiempo hasta agosto. 22 de agosto. Para seguir manteniendo el silencio sobre este tema. Correcto. Ya. Eso no da pie a que se deteriore
en algún sentido la convivencia democrática? No, es que él ha seguido trabajando. Como hemos tenido muchos problemas Sí. de seguridad y hay ataques. Mira, el etcétera. tema de la seguridad, que más adelante te lo voy a enfocar desde un punto de vista que tiene que ver con una reforma que está pendiente en el Congreso. Creo que debe tener alrededor de 20 años y no se ha hecho. A propósito de reforma, Sí. que es con relación a la reforma del Código Penal, que si quiere lo dejamos para otro bloque, pero partiendo de que de esa pregunta específicamente entiendo que no. Si aquí nada, te reitero, la economía. Mientras las economías funcionen como está funcionando esta, tú puedes estar seguro que no va a haber tema de vandalismo y los mismos temas de delincuencia son de delincuencia común. Tú coincides con Rosario Espinal, que plantea muy claramente que hasta que no haya un descarrilamiento de la economía, o desguañangue, para usar una palabra que puso en moda Bernardo Vega, de la economía, sacar al PLD del poder va a ser muy difícil. Bueno, me distingue coincidir con Rosario Espinal porque la considero como la mejor politóloga del país. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Carlos Olivares. Carlos, no puedo dejar pasar la oportunidad que estamos hablando del tema de reelección para que hablemos de un tema que tú has considerado valioso, es el de la reforma del Código Penal de República Dominicana. Eso se ha detenido por una decisión de los partidos políticos y los legisladores que no han querido aceptar la postura correcta del presidente Danilo Medina de que se incluyan las 3 causales como eximente de responsabilidad penal en la interrupción voluntaria del embarazo. Ese es el tema. Ese es el tema. Después, el presidente 2 veces ha devuelto el Código Penal y los diputados en 2 ocasiones lo han aprobado, irregularmente una, devuelto por el Tribunal Constitucional y posteriormente rechazado por el presidente de la República. ¿Qué solución tú crees que se puede dar a eso? Mira, lo primero es que entiendo que el problema que existe ahora mismo de la delincuencia es precisamente la falta de reforma al Código Penal. Tú dirás, ¿y por qué? Bueno, si la fortaleza que tiene hoy día la institucionalidad del foro penal, del foro criminal norteamericano, del imperio de la ley norteamericana, es precisamente el régimen de consecuencia que te ataca cuando tú violas la ley penal. ¿Me explico? Es decir, allá a una persona le pueden dar 100 años, 200 años, 300 años, vida, 3 cadenas perpetuas, y es precisamente ante esa situación en que el ser humano, que se puede ver con una consecuencia posible, pudiera tenerse. Todavía es discutible con el tema del cúmulo, pero para quedarme dentro del punto de vista de nosotros los dominicanos, es decir, si se lograra aplicar este Código Penal que mantiene el tema de la figura del sicariato, ¿okay? Que mantiene el tema del cúmulo de pena. Hoy día el tema de David Ortiz... El proyecto, ¿verdad? El proyecto del código. Porque el anterior código no lo tiene. No lo tiene. Estamos hablando de un código del 1800. 1884. Sí, ¿cómo es posible que el día de hoy, ok, fue muy bueno, pero ya el día de hoy debe ser reformado? Acuérdate de la máxima de que la permanencia y la capacidad de renovarse. Si para tú poder permanecer en el tiempo y en el espacio, necesariamente tiene que ir con los tiempos, que es lo que no hemos hecho nosotros con relación a este código. Partiendo de eso, mira, el caso de David Ortiz, que acaba de ocurrir ahora mismo. Sí. Independientemente de todas las super teorías que existieron dentro de los medios dentro de los medios digitales, precisamente de los Twitter, del Instagram, yo coincidí precisamente con la investigación que se hizo, se me cuestionó, pero estoy totalmente de acuerdo con la investigación que hizo tanto el Procurador General de la República como el jefe de la policía. ¿Por qué? Señores, para partir de tipo de investigaciones como esa y en la forma en que se fue presentada, el criminal al momento de tú presentarle lo que son la formulación precisa de cargo, que es lo que tiene que ver con la acusación en sí, ellos al final la admiten. ¿Por qué? Porque se le presentan las evidencias. Y si partimos del punto de vista de que
los acusados, en el mismo caso de David Ortiz, hoy día no se puede acusar a un autor principal, a un autor intelectual, porque esa figura no existe dentro del código. Dentro del artículo, creo que 101 del nuevo proyecto, existe la figura del sicario que dice a quien planifique, prepare o ordene. Mientras que ahora mismo nosotros nos estamos llevando por el artículo 59 y 60, que tienen que ver contra la complicidad y tienen que ver con relación a la pena inferior inmediata a aplicar. Es decir, date cuenta cómo al criminal nosotros lo estamos tratando con paño de pasta al momento de la incriminación. Si partimos de la posibilidad de que este anteproyecto sea aprobado, al igual que el cúmulo de pena, yo entiendo que le estaríamos mandando un mensaje. Pero está bien, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se destraba el tema que tiene trabado el Código Penal? Bueno, tú lo dijiste perfectamente al inicio del conversatorio. Es decir, el presidente ha tratado y tú sabes perfectamente que es un tema que hasta la Iglesia Católica tiene que ver con él. Hasta no, esa es la que está en primer lugar, junto con los evangélicos. Entonces, el tema del aborto, es decir, si los legisladores que aprovechen ahora que se está hablando de reforma, aprueben esa reforma, precisamente el Código Penal. Es decir, la única posibilidad está en que ellos asuman el compromiso con quienes los eligieron para que puedan enfrentar la delincuencia como realmente manda. Somos uno de 4 o 5 países en el mundo que mantienen la negativa a que haya interrupción voluntaria del embarazo por estas 3 condiciones que son aceptadas universalmente. La Iglesia Católica y los evangélicos debían aprobar eso, porque es algo que elemental, sencillamente, y de protección de la vida de las mujeres, porque hay muchas otras cosas que se desprenden de aquí. De todos modos, muchas gracias a Carlos Olivares por aceptar este diálogo y hablar de un tema que está muy, muy álgido en este momento. El tema de la reelección, el cambio de la Constitución de la República, el Congreso Nacional. Parece que en los próximos días va a haber algún movimiento adicional. Ha habido varios intentos. Tengo entendido que en esta semana ya se define la situación. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Fabio. Y gracias a ustedes por la compañía en el diálogo.